One Piece, el vicecapitán más fuerte de piratas Barba Negra. Carl, que estaba transmigrando al Grand Line, fue invitado accidentalmente por Barba Negra y se convirtió en el vicecapitán de los piratas de Barba Negra. Entonces, los piratas de Barba Negra marcaron el comienzo de la evolución definitiva. Capitán Marshall de Teach, habilidad Yami Yami no Mi y Baku Baku no Mi se combina con Yami Yami no Mi, que puede suprimir la habilidad de la persona y tragarla para obtener la aplicación de su habilidad de fruta. Secretamente más Baku Baku no Mi más Ebi Ebi modelo Yamato no Orochi Soan mítica más habilidades de 7 cabezas y 7 frutas del diablo igual a Omega Barba Negra. Vicecapitán Carl, físico de Douglas Pollard más Aki de avanzado emisión más enredo de Aki del Rey más Aki de observación nivel en él más Gura Gura no Mi más guantes de fruta reparadora más Iraisin no Jutsu, igual a Barba Blanca prime de rodillas. Doc Q, usuario de Siku Siku no Mi desarrolla varios virus mortales, ébola, viruela, peste negra, virus zombie. La peste humana. Burgess, usuario de fruta Soan mítica modelo Behemoth, tanque de carne terrestre, Kaido personal. Otoge Danoger, usuario de fruta paramecia de velocidad, una bala que excede la velocidad de la luz, una posición que no puede ser capturada, un campo de batalla. Kizaru no puede seguirlo. Carl, nadie nos podrá parar. Todos los derechos de autor a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Capítulo 1. Llego a One Piece, fanfarrón ante Barba Negra. Calendario del Círculo Marino 1519, Grand Line. Este es el mundo de los piratas. En una isla desconocida, Carl estaba mareado, tocándose la frente, recibiendo los recuerdos de este cuerpo. Así es, Carl es un viajero, un joven bondadoso del siglo XXI. Acaba de llegar aquí después de coquetear con una chica en el bosque. Maldita sea, parece que todo iba bien, pero en este momento, esto está fuera de control. Después de un breve periodo de confusión, Carl se quejó con tristeza y dijo sin rodeos que no entendía el estilo de cruzar a otro mundo. Sin embargo, después de aceptar los recuerdos, ya no podía ver el más mínimo disgusto en su rostro, y palabras como emoción y entusiasmo casi estaban escritas en su cara. En su vida anterior, el anime favorito de Carl era One Piece, casi todo el tiempo. Si viniera solo al mundo de One Piece, ¿qué tipo de situación provocaría? Pero no esperaba que este deseo desenfrenado se convirtiera en realidad y lo trajera a este mundo. Jajaja, Grand Line, nuevo mundo, aquí voy. Después de un largo silencio, y tras confirmar cuidadosamente los recuerdos de este cuerpo, Carl estaba completamente seguro de que efectivamente había llegado al mundo con el que soñaba. Al ver que no había nadie alrededor, Carl levantó la cabeza, miró hacia el cielo y se rió a carcajadas, que 4 emperadores, que Barba Blanca y Akainu, a mis ojos, no hay nada de qué preocuparse. Lávate el cuello y espera a que venga por ti. Tu nombre será el trampolín para que llegue a la cima. Tarde o temprano derrotaré a los 4 emperadores y patearé al almirante. Cejaja, hombre, eres tan atrevido. Justo cuando Carl se estaba dejando llevar, de repente llegó una voz, y las palabras que no había terminado se le atascaron en la garganta, y su rostro cambió de color. Vamos, ¿no es esta una isla desierta? ¿De dónde viene la gente? ¿Escucharon lo que acabo de decir? No, 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 me enviarán de regreso tan pronto como cruce la frontera, ¿verdad? Demonios, esto es demasiado miserable, y el peor transmigrador de la historia es así. Antes de ver venir a alguien, Carl hizo un gran espectáculo en su mente. De ninguna forma, lo que dije era demasiado sensible en este mundo. Barba Blanca, Akainu, 4 emperadores, un marine, estas 2 fuerzas casi representan la mayoría de las fuerzas en el mar. Sigue siendo una fuerza a nivel máximo. Acabo de llegar, ¿cómo puedo tener capital para luchar contra otros? ¿No es una tontería? La adicción a las palabras es genial, pero es una pérdida de vida. Estoy muy emocionado de escuchar tus palabras. Amigo, ¿quieres unirte a mi barco? Ven y sé mi segundo al mando. Al ver que Carl no respondía, la persona que entró se rió y continuó. Eres muy apetecible para mí, tu sueño ha sido aprobado por mí, después de todo, los sueños de las personas nunca terminan.
¿Por qué estas palabras son tan familiares y esta risa icónica? Al escuchar esto, Carl pareció extraño, se dio la vuelta lentamente y miró a la persona que venía no muy lejos. En realidad. Sí, ¿no es este Barbanegra Teach? Carl estaba un poco aturdido. En realidad era Barbanegra. Nunca podría haber imaginado que la primera persona nativa que encontró después de llegar fue en realidad Barbanegra. Sin responder inmediatamente a las palabras de Teach, Carl escuchó otro significado de lo que dijo. La otra parte le pidió que se uniera al barco como su segundo al mando. ¿No significa eso que Barbanegra no tiene a nadie bajo su mando ahora? No tiene subordinados, pero ya ha establecido su propio negocio, lo que significa que este tipo probablemente mató al capitán del cuarto equipo de los piratas de Barba Blanca, Touch, y capturó la fruta oscura no hace mucho. Entonces desertaron. Combinado con el recuerdo anterior de su cuerpo, Carl confirmó su suposición casi al instante. Porque el lugar en el que se encontraba era una isla desierta no lejos de la Radland. Incluso estando aquí, puedes ver débilmente la Radland que abarca todo el mar en la distancia. Es este continente el que bloquea el Grand Land y lo divide en dos áreas marítimas, la primera mitad y el Nuevo Mundo. Y la dirección en la que está Carl es la primera mitad del Grand Land. Barbanegra mató y desertó de los piratas de Barba Blanca. El Nuevo Mundo no tiene lugar para él, así que vino aquí. De esa manera todo tiene sentido. Como viajero, la previsión es la mayor base de Carl. Puede ver todo en este mundo de un vistazo. Los ocultamientos y explicaciones de los demás no son nada frente a él. ¿El segundo al mando de Teach es equivalente al segundo al mando del futuro emperador de los piratas de Barbanegra? Parece muy interesante. Carl estaba algo conmovido por la oferta de Barbanegra, pero... Soy un novato que acaba de llegar, ¿no es una tontería ser el segundo al mando de alguien como Teach? El camino de crecimiento futuro de este tipo implica reclutar desenfrenadamente a personas fuertes, elegir a los mejores y crecer juntos, no existe en absoluto. No soporto el peso de esta responsabilidad. Cuando me convierta en su segundo al mando, podría morir en el futuro. Durante un tiempo, Carl quedó atrapado en un dilema. En este mundo, se respeta la fuerza, y esto es un defecto evidente. Pero el Carl actual obviamente no tiene forma de cambiar esto. La arrogancia y la emoción que acababa de experimentar desaparecieron en un instante, un grupo de personas indefensas. Dindon, se detecta que el anfitrión se enfrenta a una decisión importante y se activa el sistema de opciones de villano. Dindon, detectado Barbanegra, Marshall de Teach, lanzando una oferta al anfitrión, el sistema ha adaptado las siguientes opciones y recompensas para el anfitrión. Opción 1. Aceptar la invitación de Barbanegra para convertirse en su segundo al mando, el primer miembro de los piratas de Barbanegra. Recompensa, Aki del Conquistador despierta. Físico de nivel de contraalmirante marine. Opción 2. Rechaza la invitación de Barbanegra directamente y regáñalo, eres un tonto, no eres digno de llevar mis zapatos. Recompensa, Aki de armadura despierta. Los conceptos básicos del manejo de la espada a nivel de espadachín. Opción 3. Rechaza la invitación de Barbanegra y confiesa que eres solo un novato débil, incapaz de asumir este papel. Recompensa, Aki de observación despierta. Talento de escape tipo Skun. Capítulo 2. Capítulo 2 en este caso, suma al grupo a un futuro primer oficial de Yonko. Al escuchar el sonido de dindón, dindón, sonando constantemente en su mente, el rostro de Carl se volvió cada vez más extraño y se quedó sin palabras hasta el extremo. N/T, he decidido poner las opciones del sistema en, para mejor compresión ya que como sabrán el escritor se salta de tercera persona a primer persona. No le sorprende el despertar del sistema. Este tipo de habilidad innata que es necesaria para los transmigradores, es extraño que no se despierte. Con solo escuchar el nombre y las opciones del sistema, así como las tonterías un tanto antropomórficas, el rostro de Carl no pudo evitar contraerse. ¿Con qué tipo de cosas te despertaste? No importa cómo suene. Está bien, este amigo negro, tú y yo tenemos ideas afines. No es un agravio ser tu primer oficial.
Ya que tú y yo estamos destinados a respetar los sueños de las personas, trabajemos juntos y hagamos temblar el mundo. Carl pensó esto, pero su cuerpo fue muy sincero, por lo que eligió la opción 1 directamente, murmurando y aceptando decididamente la invitación de Barbanegra. Después de todo, pase lo que pase, el viaje de Barbanegra fue muy directo, casi sin ningún peligro, ascendió directamente a la cima de los 4 emperadores, sosteniendo 2 frutas poderosas. Suerte o algo así, un grupo fuerte, solo superado por el único nivel Dios Bagi que ha despertado el Aki del conquistador de la suerte. Y ahora, en el momento en que el negocio de Barbanegra acababa de comenzar, obtuvo la fruta oscura, se volvió contra los piratas de Barba Blanca y no tenía poder. Si decide unirse ahora, ¿no es ese el inversor más fuerte? ¿Reservó directamente al futuro emperador de primera mano? No importa cómo lo pienses, ganas dinero. Por supuesto, esto es secundario. Lo más importante es que las 3 opciones que ofrece el sistema son las más atractivas. El Aki más raro, el Aki del conquistador. Una habilidad entre 1.000.000, esta cosa es un arma formidable. Bueno, ya que has elegido ser el malo, ¿cómo podría no haber conquistador? No solo está en la cima, sino que también es un boleto para que los jugadores fuertes participen en las mejores batallas en el futuro. ¿No ves que, cuál de los hombres fuertes que llegaron a la cima del mar, no tuvo que primero saludar al conquistador? Nadie te llevará a jugar sin estas habilidades. Tan pronto como aterrices, podrás obtener el Aki del conquistador de forma gratuita. Carl pensó que no había necesidad de dudar. Después de dudar un segundo, tienes que dudar de ti mismo. Cuando cruzaste, el tronco del encéfalo no siguió el ritmo y se desgastó. No solo eso, sino que otro bono tampoco está mal. El físico de nivel de contraalmirante, aunque no es suficiente para dominar todo el mar, por ahora es suficiente. Después de todo, Carl sigue siendo una escoria y no es más fuerte que la gente común. El contraalmirante, que no tiene un rango bajo en la marina, puede comandar un buque de guerra por sí mismo. El físico que posee un personaje de este nivel sigue siendo muy atractivo. Al menos en esta etapa inicial, su fuerza puede elevarse directamente a un gran nivel, no hay manera, ahora Carl también necesita fortalecer su efectividad en el combate. Dindon, detecté que el anfitrión aceptó la invitación de Teach y se convirtió en su adjunto y comenzó a distribuir recompensas. Mejorando el físico del anfitrión, espere pacientemente. Aki del conquistador, despierta. Justo cuando Carl aceptó en voz alta la invitación de Barbanegra, el sonido familiar reapareció en su mente. Al mismo tiempo, Carl sintió claramente que su fuerza física estaba aumentando rápidamente. El cansancio y la incomodidad del cuerpo anterior desaparecieron, trató de cerrar el puño con ambas manos y descubrió que tenía una cantidad inagotable de poder en su cuerpo. En comparación con el momento en que cruzó por primera vez, es varias veces más fuerte. Además, este sentimiento continúa, obviamente la mejora y transformación del físico no se ha completado. Este no es el punto. Lo más importante es que una fuerza aterradora que hace palpitar a la gente está surgiendo débilmente en el cuerpo de Carl. Como una bestia que ha estado dormida durante muchos años, se despierta silenciosamente, este poder inexplicable se acumula constantemente y, cuando alcanza el punto más alto, de repente estallará. Entonces, ¿acaba de unirse? Por otro lado, Barbanegra obviamente no tenía forma de conocer los cambios en el cuerpo de Carl en ese momento. Ahora estaba confundido, pero era él, mirando a Carl con una expresión extraña en su rostro. Barbanegra realmente no esperaba que esto pareciera tan avergonzado y algo poco confiable, y la oferta fue tan rápida. No hablemos de los detalles, el propósito, etc. La otra parte ni siquiera preguntó su nombre antes de aceptar. ¿Es tan descuidado? Además, ¿qué diablos es el amigo negro? Jajaja, dije amigo. Después de un largo rato, Barbanegra recuperó sus fuerzas, tosió 2 veces y estuvo a punto de tomar la iniciativa de preguntarle a Carl por sus orígenes para poner a prueba los resultados. Se siente mal ahora, pero él es quien acaba de recibir la fruta oscura y planea hacer un gran ruido en esta maravillosa era de la navegación.
Mira qué clase de monstruos aterradores son los primeros oficiales de otras personas, Rey Oscuro Rayleigh, Marco el Fénix, todos ellos son fuertes e ilimitados, llenos de Aki. En cuanto a ti, si simplemente eliges un producto poco confiable como este y lo haces tu adjunto, el primer miembro de la tripulación, ¿no deben otros colegas reírse hasta morir? Hay que perder la dignidad. Sin embargo, las palabras de Barbanegra acababan de salir y antes de que tuviera tiempo de hacer preguntas, fue bloqueado por un aura intimidante. No muy lejos, vi el cuerpo de Carl, una aura aterradora que no se podía ver pero que se podía percibir claramente, estalló de repente. Esta energía casi cubrió toda la isla desierta y algunos pájaros y bestias que ocasionalmente volaban en el cielo, bajo el impacto de esta fuerza, instantáneamente perdieron el conocimiento y cayeron uno tras otro. Y las bestias más fuertes, aunque no se desmayaron directamente, sus cuerpos también quedaron aturdidos y se quedaron donde estaban. Incluso huyendo, no hay nada que puedan hacer, no se atreven. ¿De ninguna manera? Esto es Aki del Conquistador. Capítulo 3. Capítulo 3. Barbanegra, un monstruo se une. Al sentir estallar a Carl con una energía aterradora no muy lejos, Barbanegra quedó atónito en el acto y casi escupió la nariz. Aki del Conquistador. Como no podría saber que después de pasar más de 10 años en el barco de Barba Blanca, su antiguo padre era propiedad del Aki del Conquistador y en su apogeo, todavía podía usar este poder para alcanzar el máximo poder y ser llamado el hombre más fuerte del mundo de forma digna. En esa época, solo unos pocos como Rey Pirata Roger o el León Dorado Siki podía ser llamado junto con él los más fuertes de la vieja era. Este aliento, con el que Barbanegra estaba familiarizado, no podría ser más familiar. Aunque todavía tiene un poder débil, solo puede disuadir a algunos animales que no han desarrollado inteligencia y a algunas personas comunes, y es inútil para las potencias de su nivel. Pero esto puede crecer. Carl frente a él parece muy joven pase lo que pase. ¿No es natural llevar esta energía a su punto máximo en el futuro? ¿Dueño del Aki de Kankere, hay algún problema? La respuesta es obvia, no. En un instante, las dudas y preocupaciones en la mente de Barbanegra desaparecieron y no quedó nada. El Aki de Kankere ha salido, si hay algún problema, es su problema. ¿Cuál es el problema? Amigo Moreno, usted simplemente, parece tener algo que preguntarme. Después de que el físico fue completamente remodelado y el Aki de Kankere se calmó gradualmente, Carl miró a Barbanegra que todavía estaba confundido y le preguntó con una media sonrisa. Ah. No, ¿cuál es el problema? Estoy aquí para celebrar el nuevo equipo formado contigo, jajaja. Barbanegra no había vuelto a sus sentidos durante mucho tiempo, y ante la pregunta de Carl, rápidamente expresó sus palabras. ¡Qué broma, qué broma! Encontró un tesoro, y Otich eligió a un primer oficial tan increíble, o la primera persona, ¿qué pasa con la fuerza de la tarjeta? ¿Es inapropiado simplemente llenarla? Simplemente obtenga ganancias. ¿Cómo puede atreverse a tener problemas ahora? Si no hace feliz a este chico va y tal vez huya, me pondré amargo por perder este gran tesoro, no me quedará más remedio que ir a llorar a la casa de mi abuela por tal pérdida. Está bien si no lo haces. Déjame presentarme. Mi nombre es Carl. Carl sonrió levemente, haciéndose pasar por una potencia, esa es su fuerza, lo que Barbanegra estaba pensando hace un momento, aunque no lo sabía. Pero puedo adivinar el significado general. Después de todo, si era él, de repente me encontré con un producto divino. ¿Tengo miedo de tener que caminar e invitarlo a ir conmigo? Soñando también. Es solo que Carl, en este momento obviamente no necesita ninguna explicación. La liberación del conquistador hace un momento es la mejor explicación. Resultó ser el compañero Carl, jajaja, Marshall D. Teach. Solo llámame Teach. Barbanegra también dio un paso adelante sin ocultarlo e informó su nombre completo, mostrando la importancia que le daba a Carl. También puede eclipsar el nombre del amigo negro de Carl. Después de presentarse, Barbanegra rápidamente añadió otra frase. Después de algunas cortesías, los dos inicialmente se familiarizaron. No, hay que decir que Carl inicialmente ya conocía de antemano a Barbanegra.
Después de todo, frente a Carl, Barbanegra es como una personita transparente, excepto que no sabe de qué color viste, ¿qué más puede ocultarle? Unos minutos más tarde, isla desierta junto al mar. Carl miró la enorme balsa estacionada en la costa sin decir palabra y dijo, «Estás conduciendo esta cosa hacia el mar. No te burles de mí, no quiero alimentar a los peces tan pronto como salga al mar». El Carl original siempre pensó que Barbanegra usaba una enorme balsa como barco pirata después de encontrar a todos los socios frente a él. N/T hace referencia a su yo antes de venir al mundo de One Piece. Nunca imaginé que este tipo conduciría este barco, averiado desde el comienzo de la peligrosa zona marítima del Nuevo Mundo, hasta escapar aquí. Además, qué chic. Jaja, las condiciones son limitadas, tómate tu tiempo, siempre habrá cambios en el futuro. Al escuchar las quejas de Carl, Barbanegra también se sintió algo avergonzado. Después de unas pocas palabras, su expresión se volvió solemne, como si hubiera tomado una decisión importante. Amigo Carl, desde que subiste a mi barco, confío en ti incondicionalmente. Hay algunas cosas que debes saber. No podemos quedarnos en un lugar por mucho tiempo. Siempre siento que alguien detrás de mí me persigue. A continuación, Barbanegra le contó a Carl todas las experiencias de matar a Touch, tomar Yami Yami no Mi y huir. Oh. ¿Existe tal cosa? Carl, naturalmente, estaba al tanto de esta información, pero no quería que Barbanegra sospechara, por lo que cooperó con él de manera muy inteligente para mostrar sus habilidades de actuación. El amigo moreno es realmente extraordinario, tiene una habilidad tan aterradora y escapa con éxito de las manos de monstruos como los 4 emperadores. Parece que en el futuro, habrá un lugar para ti en el mar. Carl comenzó a hacer promoción empresarial sin sonrojarse ni palpitar, sin la menor timidez de sus exageradas habilidades de actuación. Oh, pero las consecuencias no son fáciles de soportar. Aunque Barbanegra se sintió un poco raro por la defensa exagerada de Carl, obviamente ese no era el punto en su mente. La cuestión es cómo reaccionará Carl cuando se entere de su experiencia. Después de todo, elegir abordar su barco significa volverse contra monstruos de nivel 4 emperadores y correr el riesgo de ser perseguido y asesinado en el futuro. Este tipo de riesgo es realmente insoportable para la gente corriente. Para evitar ser apuñalado por la espalda por su propia gente en el futuro, Barbanegra decidió exponerse directamente y confesar todo. Obviamente, la reacción de Carl dejó a Barbanegra muy satisfecho. En el rostro de la otra parte, no vio ningún miedo a los Yonko. En cambio, su atención se centró en su propia habilidad con la fruta. Esto prueba que Carl y él son iguales en atrevimiento. Barbanegra sentía cada vez más que había encontrado un tesoro. En cuanto a esos nombres extraños, hacía tiempo que los había olvidado. Si no puedes cambiarlo, acostúmbrate. Carl, creo que antes de irnos tenemos que resumir nuestros objetivos. Volviendo a la primera mitad del Grand Line, solo quiero encontrar a la tripulación y a los socios primero. En cuanto a qué hacer después, no tengo ni idea. Jajajaja, ahora tú también estás en el barco, quiero escuchar tu opinión. Al escuchar la pregunta de Barbanegra, Carl arqueó las cejas y pareció darse cuenta de algo. Según las palabras de Barbanegra, Carl descubrió que su ruta futura, su desarrollo y sus objetivos estaban todos en un estado vago. Aún no tengo claro qué quiero hacer. Esos llamados estatus de Shichibukai, ir a la gran prisión para reclutar gente, agitar el mar con una mano e incluso ser el planificador de la guerra de Marineford detrás de escena aún no han comenzado a germinar. ¿No está aquí esta oportunidad? Primer oficial será regalado. Capítulo 4. Capítulo 4. Como lo dije yo, es mi plan ahora, idiota. El corazón de Carl estaba lleno de alegría, pero las circunstancias no se lo permitían, de lo contrario, ya podía imaginarse su sonrisa llegando hasta el fondo de sus orejas. Sin embargo, la mente loca de este tipo todavía estaba en curso. Vi que el rostro de Carl estaba tranquilo, e incluso parecía un poco enigmático, y asintió levemente, efectivamente. Hoy en día, los poderes en el mar son como abundantes. Si quieres hacerte un nombre, el plan tradicional definitivamente no funcionará.
Ahora tú y yo somos débiles. Si queremos ascender rápidamente, necesitamos algunos métodos extremos. En tiempos extraordinarios, hay que utilizar medidas extraordinarias. Después de una breve pausa, los ojos de Barbanegra de repente se iluminaron. Miró a Carl y rápidamente preguntó, ¿qué piensas, Carl? Creo que es importante reclutar aliados, pero no hay de qué preocuparse. Lo más importante ahora es que, Teach, obtengas rápidamente el título de Shichibukai del gobierno mundial. Carl dijo, ¿qué puedes decir? Usemos la vieja confiable. Oka Shichibukai. Al escuchar el plan de Carl, Barbanegra frunció levemente el ceño, obviamente no estaba de acuerdo con su idea. Esos perros del gobierno, ¿cómo deben ser tratados? Jajaja, Carl, me temo que no lo sabes, en el Nuevo Mundo, los nombres de estas personas no son muy útiles. También puedes engañar a los recién llegados en la primera mitad del Grand Line. Yo. ¿De verdad rechacé mi propio plan? ¿Esta indecisión inapropiada? Al escuchar las palabras de Barbanegra, Carl de repente se echó a reír. Si hubiera sabido que ese era uno de sus objetivos, la cara de este tipo se habría puesto hosca. Pero aparte de eso, Barbanegra tenía razón. Oka Shichibukai, conocidos como el grupo de personas más aterrador de Grand Line, el grupo de piratas más poderoso. Pero esto solo se aplica a la primera mitad del Grand Line. En el Nuevo Mundo, donde gobiernan los emperadores, estas personas tienen que inclinar la cabeza obedientemente. Joker, uno de los Shichibukai, y Doflamingo, conocido como el emperador del inframundo, en el Nuevo Mundo, no es más que la perra de Kaido de las bestias. Y Teach, que también provenía del equipo de los 4 emperadores y que alguna vez fue parte de la banda más fuerte de los piratas de Barba Blanca, menospreciaba hasta cierto punto a los llamados Shichibukai. Era normal y no sorprendente. Incluso abandonó el equipo de los 4 emperadores por su ambición. ¿Cómo podía considerar esto importante? Escúchame primero. Carl replicó enojado, sin ninguna vergüenza por haber robado las ideas originales de otras personas. La identidad de Shichibukai no es importante, pero sus derechos son lo que más necesitamos ahora. No olvides que, como Shichibukai, tienes derecho a entrar y salir de Impel Down bajo la autoridad del gobierno mundial. ¿No necesito decirte qué tipo de personas están detenidas allí? Aunque todas esas personas son criminales, creo que no debería ser un problema controlarlas y equilibrarlas con tus métodos, Teach. En ese momento, ¿todavía nos faltarán compañeros de equipo poderosos? Creo que esta debería ser la única forma de hacernos crecer a ti y a mí en el menor tiempo posible. Antes de que Carl terminara de hablar, la expresión de Barbanegra comenzó a cambiar. Desde la incomprensión y el desdén al principio, hasta la ignorancia y la emoción más tarde, el plan de Carl llegó completamente al corazón de Barbanegra. Sí, con una forma tan rápida y eficiente de crecer, ¿para qué buscar alternativas? ¿Aún necesitas reclutar gente fuerte una por una? Entonces tomaría una eternidad. Además, los criminales de Impel Down claramente están en línea con el pensamiento de Barbanegra y lo que necesita son socios fuertes. Este tipo de personas son como él, y siempre que sea ventajoso, es fácil y conveniente restringirlos con ciertos métodos. Obviamente, no es fácil encontrar un aliado que cumpla con las dos condiciones de lealtad y fuerza al mismo tiempo en el vasto mar. Pero en la prisión de Impel Down, lo que más abunda son este tipo de personas. Cuando escuchó a Carl hablar sobre Impel Down, Barbanegra se dio cuenta de lo que estaba en juego. Barbanegra no es estúpido, al contrario, es extremadamente astuto, y por eso ha podido desarrollarse hasta tal punto. Buen plan, jajaja, Carl, realmente te vuelves más interesante para mí cada vez. Si podemos causar una conmoción en ese lugar, no solo reuniremos fuerzas poderosas, sino que nuestro nombre se hará famoso en este mundo. Jajaja, solo pensar en eso me emociona. Provocar un motín en la prisión de Impel Down, una hazaña tan impactante, haría que cualquiera se quedara boquiabierto. Incluso puede llamar la atención del gobierno mundial y la marina, llevando a una serie de persecuciones. Para otra persona, Carl probablemente no habría encontrado una solución tan extrema, pero para Barbanegra. He oído hablar de la convocatoria de los Shichibukai.
Los requisitos son bastante estrictos. Tienes que capturar a un gran pirata con una recompensa de 300 millones de berries, jajaja, estos bastardos marines realmente saben pedir. ¿Dónde puedo encontrar un pirata con esa recompensa en un lugar tan remoto como la primera mitad del Grand Land? Es posible que tengamos que regresar al Nuevo Mundo, he hecho un gran esfuerzo para salir de allí. Barbanegra, que todavía se reía con entusiasmo, de repente recordó las condiciones para convertirse en Shichibukai y volvió a preocuparse. La recompensa de 300 millones de berries no es poca cosa. En el Nuevo Mundo, es algo común, pero en la primera mitad del Grand Line, es extremadamente raro. Al nivel de esos piratas, no hay muchos que todavía deambulen en la primera mitad del mar, todos se dirigen temprano al Nuevo Mundo. Incluso entre los piratas originales, entre las 11 supernovas más famosas de la primera mitad, solo Luffy tenía una recompensa de 300 millones junto a Kid, y los demás, la más alta era solo más de 200 millones. Al escuchar esta noticia, Carl también se sorprendió. Esto superó un poco sus expectativas. Después de todo, en su memoria, Barbanegra quería capturar a un pirata con una recompensa de solo 100 millones para convertirse en Shichibukai. No es de extrañar, parece que la línea de tiempo no coincide. Después de pensarlo un rato, Carl se dio cuenta. En ese momento, cuando Barbanegra quería capturar a un pirata con una recompensa de 100 millones para convertirse en Shichibukai, era el periodo en el que había vacantes en la organización. Crocodile y Gakko Moria fueron derrotados por Luffy uno tras otro. Moria estaba bien, al menos su nombre se salvó después de la guerra de Marineford. Y la conspiración de Crocodile era demasiado grande, por lo que el gobierno mundial abolió su título de Shichibukai en ese momento. Había vacantes, y en la era caótica de los grandes piratas, surgieron todo tipo de supernovas, lo que llevó al gobierno mundial a reducir el umbral de entrada para los Shichibukai. Pero en este momento, Shichibukai estaba en plena capacidad. Según la línea de tiempo, Luffy ni siquiera había salido al mar aún. El umbral es alto, pero no importa. Parece que el gobierno mundial tiene grandes ambiciones. Okashizubukai está completamente lleno y todavía están reclutando. Ponen la palabra utilización en el lado positivo. El más fuerte se queda, y el más débil puede ser reemplazado en cualquier momento. Que esos grandes piratas no tengan temperamento. ¿Cuándo será tan dominante, genial? Carl se chasqueó la lengua, sintiéndose bastante envidioso y lleno de odio. Para él, con una perspectiva innata, no es difícil entender este tipo de problemas. Sin embargo, la creciente dificultad para convertirse en Shichibukai no preocupó en absoluto a Carl. Porque no tenía intención de pedirle a Barbanegra que capturara a algunos piratas comunes. ¿Abrir la puerta de Impel Down? Ese es solo el primer paso. Teach, esto no es un problema. Ya he seleccionado a la persona que capturarás. El capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Firefest es. Capítulo 5 Barbanegra, jajaja, esa es mi mano derecha. ¿De quién estás hablando? ¿Y quién no es? Al escuchar las palabras de Carl, Barbanegra se quedó inmóvil e incrédulo. Oye, fui descuidado. Teach, tú también vienes de los piratas de Barba Blanca. Ustedes dos estaban en el mismo barco. Ace y tú deberían llevarse bien, ¿verdad? Discúlpame por decir algo incorrecto, mi culpa, es un simple malentendido. Carl se dio una palmada en el muslo y, de repente, pareció iluminarse. Ese comportamiento exagerado, ¿qué teatral es? Eso no es todo. Carl, no te culpes, Ace era mi capitán cuando estaba en el barco. Jaja, aprecio a ese chico, pero parece que no seguimos el mismo camino, así que no te preocupes por nuestra relación. Al ver esto, Barbanegra dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Carl, indicando que no le importaba. Mentiras, por supuesto que ustedes dos no son iguales. Carl, que es adicto a sus dotes de actor, todavía no se olvida de soltar un secreto. Pero amigo, ¿por qué apuntaste a ese tipo Ace? Es muy fuerte y el viejo lo valora mucho. Es mucho más difícil capturarlo que encontrar algunas cabezas por valor de 300 millones de balis.
El viejo al que Barbanegra se refería era, naturalmente, el legendario Edward Newgate, uno de los 4 emperadores. Realmente no podía entender cómo Karl apuntaría al hijo más valioso del viejo. Oh, está bien, está bien. Las habilidades de actuación de Karl son sin remordimientos, y Barbanegra, que vio el fuerte contraste, se quedó mudo sin palabras. La razón es muy simple: si usamos la captura de Ace para demostrar tu identidad como Shichibukai, podemos causar las olas más grandes en el mar desde la muerte de Roger. En esta enorme ola, tu nombre y el mío definitivamente se harán famosos en el mar en un instante. Y, una vez provocada esta conmoción, las recompensas que podemos obtener son absolutamente enormes. Estas palabras dejaron a Barbanegra boquiabierto al instante. Sublimación, esto es, sin duda, un increíble. Barbanegra nunca imaginó que las ambiciones de Karl serían tan grandes, incluso más grandes que las suyas. Quería temblar al mundo entero y, bajo este frenesí, obtener los mejores beneficios. El pináculo de un verdadero arribista, incluso Barbanegra, que se atrevió a robarle el tesoro a Barbablanca y matarla a un miembro de su barco, nunca se atrevió a pensar en este nivel. Aunque no sabía cómo se implementaría el plan de Karl para lograr este efecto. Pero estas impactantes palabras por sí solas son suficientes para que Barbanegra no pueda calmarse. Al igual que Ace, también vengo de East Blue y sé algunas cosas de este supernovato, señor. Al ver la mirada de desconcierto en los ojos sorprendidos de Barbanegra, Karl explicó, aún sé más sobre sus hazañas. La forma en que Barbablanca lo cuida es lo mismo que entrenar un sucesor. Creo que esto, Teach, deberías saberlo mejor que yo, ¿verdad? Al escuchar esto, Barbanegra, que todavía estaba en shock, asintió inconscientemente. Además, lo que más valora el propio Barbablanca es su supuesta familia. Si le entregáramos a Ace, la escala se invertiría de Barbablanca para apuntar a Morrin. ¿Adivina qué pasaría? ¿Morrin lo dejará ir? ¿O Barbablanca simplemente lo ignorará y verá morir a su hijo más querido en el estrado de ejecución? No. Nadie cederá. Bajo el tono persuasivo de Karl, Barbanegra se dio cuenta de todo e inmediatamente gritó. Emoción, la sangre le hierve de solo pensar en tal plan. En ese momento, Barbanegra, con un rostro increíble, respiración agitada y emoción extrema, miró a Karl en estado de shock. N/T, sinceramente si no conoces el contexto de la situación pareciera que Kurohige se volvió homo carita riéndose. Al principio, pensó que había encontrado un tesoro y conocido a un genio de la lucha. Pero en esta ola, él obviamente está solo a una tercera capa del plan, mientras que Karl está en la atmósfera. N/T, Keikaku se intensifica. Esto es tan simple como recoger un tesoro. Es claramente la creación suprema que le envió Dios. Con esta persona aquí, ¿por qué no puede subir a la cima del mar? Aunque las palabras de Karl no se han explicado completamente, con el coeficiente intelectual de Barbanegra, ¿cómo es posible que no lo entienda? Hasta este punto, si todavía no lo entiende, es una basura. No es digno del ayudante que Dios le envió. Después de estar inactivo en los piratas de Barbablanca durante más de 10 años, Barbanegra nunca quiso quedarse aquí y ha estado esperando una oportunidad. Esperó la oportunidad del fruto oscuro durante más de 20 años. Durante este periodo, siempre fingió ser un map sencillo, honesto y mediocre. Incluso Ace, cuyas habilidades eran mucho más bajas que las suyas, se convirtió en su capitán y no le importó, sino que ocupó la cima de la otra parte. Las palabras pasadas de moda no son suficientes para describirlo. Por lo tanto, como arribista, Barbanegra, naturalmente, presta atención a la situación en el mar todo el tiempo. No podría estar más claro acerca de la actitud actual de Morrin y del gobierno mundial. Si capturan a Ace, Morrin nunca podrá devolverlo. Para la Marina actual, intenta aprovechar esa oportunidad para destacarse. Destruye o suprime un regimiento de los Yonko para poner fin, o incluso aliviar, el caos que se ha producido desde la ejecución de Roger. Por tanto, cuando Ace sea capturado por ellos y entregado a Morrin, es un destino mortal. Y su ex padre, Barbablanca, puso especial énfasis en Ace. Aunque no sabía el motivo, Barbanegra conocía muy bien el temperamento de Barbablanca.
Una vez que supiera que Ace fue capturado y ejecutado por Morin, Barba Blanca lideraría su ejército para rescatarlo. El grupo Yonkou más fuerte y el cuartel general naval tienen sus propias razones para insistir, y absolutamente nadie cederá. De esta manera, definitivamente provocará una superturbulencia que sacudirá el mar, como dijo Carl. Y se convertirán en los grandes protagonistas de esa historia. Se jajajajaja.